9 de Química Analítica 2. En esta unidad vamos a introducirnos en la cromatografía de gases, una de las técnicas más importantes dentro del análisis instrumental. A diferencia de la cromatografía líquida, aquí la fase móvil es un gas, lo que nos permite trabajar con compuestos volátiles y que pueden ser vaporizados sin descomponerse. A lo largo de la unidad vamos a estudiar entonces los principios de funcionamiento, los componentes del equipo, como inyectores, columnas y detectores, y los distintos tipos de columnas que se utilizan tanto de relleno como capilares. Además, veremos cómo se acopla la cromatografía de gases con técnicas espectroscópicas, lo que potencia enormemente la capacidad analítica de dichas técnicas. Bueno, para entender la cromatografía de gases es fundamental visualizar el recorrido completo que sigue la muestra dentro del sistema. El proceso comienza con el gas portador, que es una fase móvil, gaseosa, generalmente un gas inerte como helio o nitrógeno, que circula a un flujo controlado gracias a un sistema de regulación. Este gas es el encargado de transportar la muestra a lo largo de todo el sistema. Luego, la muestra se introduce en la cámara de inyección, donde se somete a altas temperaturas. Esto permite que los compuestos se volatilicen rápidamente y se mezclen con el gas portador. Y a continuación, la mezcla ingresa a la columna cromatográfica, que se encuentra dentro de un horno con temperatura controlada. Y en la columna ocurre justamente la separación, ya que los distintos compuestos interactúan de manera diferente con la fase estacionaria y por lo tanto se desplazan a distintas velocidades. Una vez separados, los compuestos salen de la columna y llegan al detector, que transforma básicamente la presencia de cada analito en una señal eléctrica. Finalmente, esta señal es procesada por un sistema informático que genera el cromatograma, donde cada compuesto aparece como un pico en función del tiempo. Por lo tanto, en resumen, el proceso consiste en transportar, volatilizar, separar, detectar y registrar los componentes de una muestra, todo de manera continua y controlada dentro del equipo. Bueno, en cromatografía de gases, vamos a hablar mucho de gases auxiliares, gases portadores, que forman parte, digamos, de la fase móvil y demás, pero en verdad hay un atrás de todo esto bastante grande y vamos a tratar de dilucidar un poco, al menos, en lo que nos respecta al alcance de la materia, de qué tratan estos tipos de gases y cuáles son sus fundamentos, ¿no? Entonces, como les decía, en cromatografía de gases, los gases utilizados en el sistema se dividen en dos grandes grupos, gases portadores y gases auxiliares, cada uno con funciones específicas. En primer lugar, los gases portadores constituyen la fase móvil del sistema, son los encargados de transportar la muestra a través de la columna, y los más utilizados son el nitrógeno, el helio, el hidrógeno, el argón y en algunos casos dióxido de carbono. La elección del gas portador no es arbitraria tampoco, sino que depende principalmente del tipo de detector que se utilice. Por ejemplo, en detectores de conductividad térmica se prefieren gases como helio o hidrógeno debido a su alta conductividad térmica. En detectores de captura electrónica se emplean generalmente de nitrógeno o argón, mientras que en detectores de ionización en llama se puede trabajar con varios de estos gases. Por otro lado, los gases auxiliares no participan en el transporte de la muestra, sino que cumplen funciones específicas en los sistemas de detección. Por ejemplo, en detectores de ionización, en llama, se requiere hidrógeno y aire para generar la llama, mientras que en detectores fotométricos de llama también se utilizan estos gases para producir la señal analítica. Estos gases se almacenan normalmente en cilindros a alta presión y deben ser regulados mediante manómetros para asegurar condiciones de trabajo estables. Además, tanto la presión como el flujo son parámetros críticos que se controlan dentro del equipo para garantizar reproducibilidad en los análisis. Por lo tantanto, mientras el gas portador permite el desplazamiento de los analitos dentro del sistema, los gases auxiliares son esenciales para el correcto funcionamiento de los detectores. Esto es muy, pero muy importante para no confundir al momento de tener que explicar la funcionalidad de cada tipo de gas. Bueno, vamos entonces en cada una de las partes que estuvimos viendo en la descripción que vimos originalmente y vamos dilucidando un poco la funcionalidad de cada una de estas. Bueno, la cámara de inyección es el punto de entrada de la muestra en el sistema de cromatografía de gases y cumple una función crítica: asegurar que la muestra se volatilice de manera rápida, completa y reproducible, ¿sí? Aquí no vamos a trabajar con muestras líquidas a lo largo del trayecto cromatográfico, sino que vamos a trabajar siempre con un gas. La muestra normalmente es líquida, en donde vamos a tener que ingresarla a esta cámara de inyección y esta cámara debe ser lo suficientemente efectiva para lograr esa volatilización. Entonces, ¿cómo es el proceso? Este comienza cuando la muestra líquida se introduce mediante normalmente una microjeringa a través de una membrana perforable, conocida como septum. Esta membrana permite múltiples inyecciones sin perder la hermeticidad en el sistema. Dentro de la cámara, la temperatura es elevada, lo que provoca la vaporización instantánea de la muestra, y en este punto, el gas portador, que ya se encuentra caliente, arrastra los vapores generados hacia la columna cromatográfica. Comienza la corrida. Un aspecto fundamental entonces es que la vaporización debe ser completa y rápida. Si esto no ocurre, pueden generarse errores analíticos como discriminación de compuestos, pérdida de muestra o mala reproducibilidad en general. Como observamos en el slide, el diseño de la cámara, incluyendo materiales como lana de vidrio que favorece la dispersión y evaporación de la muestra, está pensado para optimizar este proceso. Además, la temperatura debe ser lo suficientemente alta para vaporizar todos los compuestos, pero sin provocar su descomposición. Esto es fundamental. Solo queremos un cambio de estado, ¿sí? De líquido a gas. Nada más. Bien. Ahora entonces, una vez que ya hemos introducido la muestra vaporizada desde la cámara de inyección a la columna, comienza propiamente la corrida cromatográfica. En cromatografía de gases, las columnas son tubos de longitud y diámetro controlado que pueden estar fabricados de distintos materiales, como vidrio, acero inoxidable o más comúnmente en la actualidad de sílice. La elección del material depende de la aplicación, aunque se priorizan aquellos que no presenten actividad catalítica, por ejemplo, que puede alterar los analitos. Desde el punto de vista operativo, las columnas pueden alcanzar longitudes muy grandes, incluso superior a los 100 metros de largo, en el caso especialmente de las columnas capilares, lo que permite mejorar ampliamente la eficiencia de separación. En cuanto a su función, existen dos grandes tipos: columnas analíticas y preparativas, en donde las columnas analíticas son las más utilizadas y están diseñadas para separar, identificar y cuantificar los componentes de una muestra, y en cambio las columnas preparativas se emplean cuando el objetivo es recolectar compuestos purificados en mayor cantidad, normalmente muy empleados en cromatografía o en espectrometría de masas acoplado a métodos cromatográficos. Entonces, finalmente es importante entender que la eficiencia y la selectividad de la separación dependen en gran medida de las características de la columna, fundamentalmente su longitud, su diámetro y naturaleza de la fase estacionaria. Ahora bien,
Dentro de la cromatografía de gases, las columnas pueden clasificarse, como les decía, de dos grandes tipos, dentro de las que son obviamente analíticas. Columnas empacadas o de relleno y columnas capilares. Las columnas de relleno son aquellas en las que el interior está completamente ocupado por un material sólido, inerte, recubierto con la fase estacionaria. Es decir, la fase estacionaria no está directamente en la pared de la columna, sino soportada sobre partículas que llenan todo el volumen interno. Estas columnas suelen tener longitudes relativamente cortas, entre aproximadamente 0,3 a 10 metros, y diámetros internos mayores, típicamente entre 2 a 6 milímetros. Debido a su tamaño, muchas veces deben enrollarse para poder ubicarse dentro del horno del equipo. Esto ya lo veremos también en el laboratorio. Por otro lado, las columnas capilares presentan un diseño totalmente distinto. La fase estacionaria recubre directamente la pared interna del tubo. Es mucho más delgado, de hecho. Esto permite un contacto más eficiente entre los analitos y la fase estacionaria. Como resultado, las columnas capilares son mucho más largas, donde pueden superar hasta los 100 metros y tienen diámetros internos mucho menores que las anteriores, lo que le confiere una mayor eficiencia de separación y mejor resolución. En términos generales, las columnas empacadas son más robustas y simples, pero menos eficientes, mientras que las capilares son más sensibles, eficientes y ampliamente utilizadas en los análisis modernos. Entonces, principalmente la diferencia radica en cómo se dispone la fase estacionaria y en las dimensiones de la columna, lo que impacta directamente en la eficiencia del sistema. Ahora bien, hablemos entonces de las columnas empacadas. Básicamente, en estas columnas, la fase estacionaria debe cumplir una serie de requisitos fundamentales para asegurar una buena separación. En primer lugar, debe ser selectiva, es decir, capaz de interactuar de manera diferente con los distintos analitos. Esto es lo que permite que los compuestos se separen en bandas diferenciadas. Si la interacción es muy débil, la resolución será baja, a menos que existan grandes diferencias en propiedades como el punto de ebullición. Además, la fase estacionaria debe ser líquida a temperatura de trabajo, con baja viscosidad y baja presión de vapor. Esto es importante para evitar pérdidas por evaporación, ya que si la fase estacionaria se volatiliza, puede generar ruido en el detector y afectar la sensibilidad del análisis. Otro aspecto clave es la estabilidad térmica, como les decía. La fase estacionaria debe resistir las temperaturas de operación sin degradarse ni reaccionar con los analitos, ya que esto claramente alteraría todo el análisis. También es fundamental que la fase estacionaria moje adecuadamente el soporte sólido en donde está, digamos, formando una película uniforme. Si esta película es irregular, se generan problemas en la separación debido a interacciones no homogéneas dentro de la columna. También el desempeño de la columna depende entonces de varios factores adicionales, como la temperatura de trabajo, la polaridad de la fase estacionaria, la interacción con los solutos, la presión de vapor de los analitos y la relación entre la fase estacionaria y el soporte que la contiene. Ahora, veamos entonces qué características tienen las columnas capilares, ¿sí? Estas columnas, como les dije anteriormente, están formadas por tubos muy delgados, con diámetros internos muy pequeños, donde la fase estacionaria se encuentra recubriendo la pared interna del capilar. A diferencia de las columnas empacadas, no contienen relleno, lo que reduce significativamente las trayectorias múltiples y mejora la eficiencia del sistema. Inicialmente, estas columnas se fabricaban en vidrio, tanto en su forma más blanda como en versiones más resistentes como el Pirex. Sin embargo, actualmente predominan las columnas de sílice fundida que presentan mayor flexibilidad, resistencia mecánica y estabilidad. Desde el punto de vista, digamos, dimensional, las columnas capilares son mucho más largas que las empacadas, pudiendo alcanzar entre los 10 hasta los 100 metros de longitud, y poseen diámetros mucho menores que las empacadas, entre 0,1 y 0,75 milímetros. Esta combinación de gran longitud y pequeño diámetro permite lograr verdaderamente separaciones muy buenas. En cuanto a su clasificación, las columnas capilares pueden dividirse en tres tipos principales según cómo se dispone la fase estacionaria. En primer lugar, las columnas Scott, donde la fase estacionaria recubre un soporte que, a su vez, está adherido a la pared interna, que es lo que veníamos viendo hasta ahora. En segundo lugar, las columnas Scott, que son las más comunes, donde la fase estacionaria está directamente depositada sobre la pared interna del capilar. Y finalmente, las columnas SOT, donde la fase estacionaria está químicamente unida a la pared de sílice fundida, lo que mejora la estabilidad y, por supuesto, la reproducibilidad del sistema, ¿sí? Es decir, cada vez vamos evolucionando hacia una columna más uniforme, más firme y con menos interferencias químicas. Entonces, si observamos el esquema, también se puede apreciar cómo el aumento de la longitud de la columna impacta en la resolución, ¿sí? Permitiendo separar mejor los compuestos, aunque a costa de mayores tiempos de análisis. Por supuesto, esto depende de la experiencia, depende del proceso de validación y de lo que determinemos que sea más aplicable al método, ¿sí? Esto difiere mucho de, digamos, los materiales que estén constituidos nuestro cromatógrafo, del tipo de análisis, las características que tengan, la familiaridad que tengan las sustancias que vamos a separar, etcétera, etcétera, ¿sí? Dependiendo del caso, una u otra de estas va a ser la mejor opción, ¿sí? Bueno, entonces, finalmente, las columnas, entender que las columnas capilares ofrecen una combinación de alta eficiencia realmente en comparación a las anteriores, una buena resolución y una gran capacidad de separación, lo que las convierte en el estándar actual de cromatografía de gases. Bueno, y decíamos que estas columnas iban a estar ubicadas, ¿sí?, dentro del horno del cromatógrafo, en donde básicamente es quien le va a otorgar la temperatura que va a mantener el proceso, digamos, o en estado de gas a las sustancias que estamos justamente separando, ¿no? Entonces, básicamente su función principal de este horno es controlar la temperatura del sistema, lo que claramente tiene un impacto totalmente directo en el comportamiento de todo el proceso cromatográfico. La temperatura del horno, ¿sí?, como dice en el slide, determina la volatilidad de los compuestos y, en consecuencia, su tiempo de retención. En la mayoría de los equipos, este parámetro puede ajustarse en un rango amplio, generalmente entre los 50 hasta los 350 grados Celsius, aunque existen equipos que permiten trabajar a temperaturas aún más bajas o más elevadas. Desde el punto de vista operativo, existen dos formas principales de trabajar con esto. En primer lugar, el modo isotérmico, donde la temperatura se mantiene constante durante todo el análisis. Este modo es adecuado cuando los compuestos de las muestras tienen características similares, especialmente en términos de volatilidad. Por otro lado, se encuentra la programación de temperatura, donde la temperatura del horno se incrementa de manera controlada a lo largo del tiempo. Este enfoque es especialmente útil para muestras complejas, ya que permite optimizar la separación de compuestos con un amplio rango de puntos de ebullición. Si analizamos el efecto de la temperatura, en la parte, digamos, derecha del slide,
observamos que al aumentar la temperatura disminuyen los tiempos de retención, ya que los compuestos se vuelven más volátiles y pasan más rápidamente por la columna. Sin embargo, esto también puede generar una disminución en la resolución, debido a que los picos tienden a acercarse entre sí. Nuevamente, tenemos que trabajar con un equilibrio. Entonces, por otro lado, por ejemplo, si trabajamos a temperaturas más bajas, los tiempos de retención aumentan y se favorece la interacción con la fase estacionaria, lo que mejora la separación. No obstante, esto implica análisis mucho más largos y, de hecho, poder llegar a tener inconvenientes de un ensanchamiento de banda. Es decir, podemos observar en el slide que en el primer caso, a 30 grados Celsius, tenemos un claro ensanchamiento de banda. En el segundo y tercer caso, podríamos determinar de que es un buen cromatograma, a modo general y de vista general. A 50 grados Celsius se ve que es el mejor comportamiento para lograr una buena separación, y a 60 grados ya estamos teniendo un acercamiento muy, muy cercano de los dos picos, en donde podríamos recaer quizás en un solapamiento, ¿sí? Bueno, entonces estas son las características del horno en general de un cromatógrafo y cuáles son sus efectos, ¿no?, en el proceso de separación. Y bueno, decíamos que luego del horno simplemente teníamos los detectores cromatográficos, que son los responsables de transformar la información que recibe en una señal eléctrica, básicamente, en donde luego el procesador informático lo va a transformar en el cromatograma que todos conocemos. Bueno, entonces, ya en esta etapa del proceso cromatográfico, los compuestos que fueron separados en la columna llegan al detector, que es el encargado, como les decía, de transformar la presencia de los analitos en una señal medible. En términos generales, los detectores permiten identificar y cuantificar los compuestos en función de la señal que generan al eluir. Desde el punto de vista conceptual, pueden clasificarse en detectores integrales, que miden la cantidad total del analito, y detectores diferenciales, que registran cambios instantáneos en alguna propiedad del sistema. Además, los detectores pueden ser destructivos o no destructivos. En los primeros, como el detector de ionización en llama, la muestra se consume durante la medición. En cambio, en los no destructivos, el analito puede recuperarse luego de ser detectado. Un detector ideal, ¿sí?, debería responder de manera uniforme a todos los compuestos, ser altamente sensible, tener una respuesta lineal, ser estable en el tiempo y presentar tiempos de respuesta rápidos. En la práctica, cada detector tiene sus propias características, por lo que su elección depende del tipo de análisis que se desea realizar. Dentro de los detectores más utilizados, uno de los más comunes es el detector de conductividad térmica, o también denominado TCD. Este detector mide cambios en la conductividad térmica del gas portador cuando se mezcla con el analito. Es un detector universal, aunque de menor sensibilidad en comparación a otros. Otro detector ampliamente utilizado es el detector de ionización en llama, o FIT. En este caso, los compuestos orgánicos se queman en una llama de hidrógeno, generando iones que producen una corriente eléctrica proporcional a la cantidad de analito. Es muy sensible y especialmente útil para compuestos orgánicos. Este detector es el más difundido en la industria del vino y los alimentos. También encontramos el detector de captura electrónica, o también llamado ECD, que es altamente sensible a compuestos con afinidad electrónica, como por ejemplo los halogenados. Su principio de funcionamiento es inverso al FIT, ya que detecta la disminución de una corriente debido a la captura de electrones por parte del analito. Por otro lado, el detector termoiónico es selectivo para compuestos que contienen nitrógeno o fósforo, lo que lo hace muy útil en análisis específicos como pesticidas o compuestos nitrogenados. Finalmente, el detector fotométrico de llama permite detectar compuestos que emiten radiación característica al ser excitados en la llama, siendo especialmente útil para compuestos como fósforo o que contengan azufre. Estos son los más difundidos, los más conocidos. Hoy por hoy, como les decía, el más empleado en la industria de los alimentos es el detector por ionización por llama, el FIT, ¿sí? Pero bueno, en general, entonces, llevarnos de esto que un detector es el componente que convierte la separación cromatográfica en información analítica, y su correcta selección es clave para lograr resultados confiables y adecuados al tipo de muestra que se analiza. Bien. Y ahora finalmente les voy a sumar un tema más que me pareció apropiado desarrollarlo al final, porque si bien en un proceso cromatográfico es en el inicio, ¿no?, de hecho antes de comenzar el proceso, me pareció importante que comprendieran la totalidad del proceso de separación por gases para introducirnos en lo que es la explicación de la derivatización, ¿sí?, que no es tan sencillo. Bueno, en cromatografía de gases, uno de los desafíos más importantes es que no todos los compuestos pueden analizarse directamente, es decir, no es tan sencillo de tomar con la microjeringa la muestra e inyectarla. Esto se debe a que muchos analitos no son suficientemente volátiles, son muy polares o presentan inestabilidad térmica. Y para resolver este problema, la química analítica desarrolló, digamos, el empleo o una técnica denominada derivatización. La derivatización consiste en modificar químicamente los analitos con el objetivo de mejorar sus propiedades cromatográficas y facilitar tanto su separación como su detección. En primer lugar, uno de los objetivos principales es aumentar la volatilidad de los compuestos. Esto se logra, generalmente, mediante la ruptura de interacciones intermoleculares, como los puentes de hidrógeno, lo que disminuye el punto de ebullición. Como resultado, se obtienen derivados más volátiles que pueden ser transportados adecuadamente por el gas portador dentro de la columna. Otro aspecto fundamental es la reducción de la polaridad. Los compuestos muy polares tienden a interactuar fuertemente con la fase estacionaria, lo que genera problemas como el coleo de los picos y una mala resolución. Mediante la derivatización, se transforman estos grupos polares en otros menos interactivos, mejorando así el comportamiento cromatográfico. Además, la derivatización permite mejorar la separación de los componentes. Esto es especialmente importante en mezclas complejas o cuando se trabaja con compuestos estructuralmente similares, como en el caso de los enantiómeros. Otro beneficio clave es la optimización de la detección, porque al modificar químicamente el analito, se pueden generar compuestos que respondan mejor en determinados detectores, aumentando la sensibilidad o produciendo señales más claras y reproducibles. Desde el punto de vista químico, existen distintas reacciones de derivatización que se utilizan en la cromatografía de gases. Entre las más importantes se encuentran la esterificación, la alquilación, la acilación, la silanización y la acetilación. Cada una de estas reacciones está orientada a modificar grupos funcionales específicos presentes en los analitos. En la industria de alimentos, la reacción más empleada, ¿sí?, es la acetilación, ¿sí?, especialmente en la industria de vinos, de hecho. Bueno, por ejemplo, si
silanización es ampliamente utilizada para compuestos con grupos hidroxilos, ¿sí? Por ejemplo, como los alcoholes, los ácidos, ya que permite reemplazar estos grupos por derivados menos polares y más volátiles. De manera similar, la esterificación también se aplica en ácidos carboxílicos para formar ésteres más adecuados para el análisis por cromatografía de gases, por ejemplo, ¿sí? Bueno, y yendo al slide en la parte derecha donde dicen los diferentes reactivos, bueno, ¿cuáles son, o en cuanto a los reactivos derivatizantes, ¿no? Existen increíble cantidad de opciones. Y su elección básicamente depende del tipo de compuesto que se desea analizar. Reactivos como el anhídrido heptafluorobutírico o el trifluoroacético se emplean, por ejemplo, para determinar aminas y aminoácidos, mientras compuestos como el BSTFA son muy utilizados para derivatizar alcoholes, azúcar y otros compuestos polares, ¿sí? Bueno, depende de cada caso, ¿no? Es importante en esto entonces destacar que un mismo reactivo puede aplicarse a distintos tipos de compuestos, lo que brinda, en cierta manera, una gran versatilidad al método, pero también exige un criterio muy, pero muy adecuado en su selección, ¿sí? Entonces, en resumen de este slide, la derivatización es una herramienta fundamental en cromatografía de gases, ya que permite ampliar el rango de compuestos que pueden ser analizados, mejorando tanto la eficiencia de separación como